Hace años tuve que elegir entre, por ejemplo, dedicar menos tiempo al entrenamiento, pero aún así poder entrenar, evidentemente obteniendo menos resultados, pero aún así progresando, y entre dejar de lado el entrenamiento una temporada. Y esto es una situación que a muchas personas les ocurre. Por ejemplo, llega un momento en el cual tienen que optar o bien por una temporada enfocarse más en el trabajo, enfocarse en los estudios, en ciertas cosas y dejar un poco más de lado el entrenamiento, o ajustarlo de tal manera que podamos seguir entrenando. Y aunque es cierto que no vamos a avanzar tanto como si, por ejemplo, tuviéramos un programa algo más optimizado, pues aún así seguir mejorando poco a poco. Hoy os voy a hablar en Lifters acerca de cómo entrenar con poco tiempo y si estáis en esa situación, en que deberíais de fijaros en el entrenamiento para, por lo menos, si son 30 minutos, si son 40, sea el tiempo que sea, hacerlo de forma efectiva. Así que antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com para cualquier cosa. También tenéis la newsletter en lifters.es. Y lo dicho, vamos a hablar acerca de este tema porque es verdad que a día de hoy hay muchas personas que tienen poco tiempo, yo que sé, 30 minutos, 40 minutos, no tienen más para poder entrenar y dicen, bueno, pues yo con este tiempo, ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo ir? Si yo pauto un entrenamiento de 1 hora y 20 y solamente puedo hacer 30 minutos, voy a quedar a la mitad del entrenamiento. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer la otra mitad en otro día o pautar entrenamientos más cortitos? Bueno, pues en este caso, lo primero de todo y el que tenemos que tener en cuenta es que en lugar de hacer entrenamientos tan largos, vamos a pautar entrenamientos más cortos, de por ejemplo 30 minutos, como he dicho, o 40 minutos, porque va a ser mucho más eficiente que no sencillamente decir, bueno, pues hoy hago la mitad y mañana hago la otra mitad. Eso normalmente es algo que no suelo recomendar, principalmente porque se solapan estímulos y puedo entrenar hoy espalda, mañana la otra mitad de la espalda. En definitiva, es algo que no suelo recomendar nada. En este caso, como digo, lo mejor es hacer entrenamientos más cortos. Y para eso, lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en el volumen de entrenamiento. Ya de base he comentado bastantes veces que a mí me gusta pautar volúmenes bastante bajos, principalmente porque a la gran mayoría le van bien, pueden ir progresando poco a poco en el tiempo, no son sesiones muy largas, no tardamos tampoco mucho tiempo en recuperarnos entre sesiones y en definitiva, por ejemplo, tenemos bastante margen para luego subir el volumen en el caso de que haga falta. Si empezamos ya con un volumen bastante alto, lo más probable es que luego tengamos poco margen de maniobra. Así que, en este caso, lo que podemos hacer es empezar sencillamente por 10 series aproximadamente para cada grupo muscular. 10 series para empujes, 10 series para tirones, etc. Como veis, no es mucho, podemos pautarlo en sesiones bastante cortas, de unos 4 ejercicios, 5 ejercicios, y además podemos acortar aún más el entrenamiento, por ejemplo, haciendo algunas técnicas de alta intensidad como las superseries. Las superseries, que todos las conoceréis, son sencillamente hacer una serie de un ejercicio y seguidamente hacer otra serie de otro ejercicio. Hay personas que, por ejemplo, mezclan series de ejercicios para un mismo patrón, por ejemplo, empujes, por ejemplo, tirones. Pero yo normalmente aquí lo que os voy a recomendar, si por ejemplo queremos hacer un entrenamiento bastante eficiente en poco tiempo y con un volumen efectivo, es hacer superseries de grupos musculares antagonistas. Si yo, por ejemplo, quiero entrenar en una misma sesión porque tengo poco tiempo, tanto empujes como tirones, pues puedo mezclar diferentes ejercicios como son un press militar, como son unas dominadas, como es un remo, como es un press de banca, todos estos. Bueno, pues en lugar de hacer, yo que sé, 3 series o 4 series de dominadas, luego 3 series de press militar, luego otras 3 series de remo, luego otras 3 series de press de banca. Bueno, pues en lugar de hacer eso, lo que voy a mezclar son series de grupos musculares antagonistas y en este caso voy a hacer una serie de dominadas y seguidamente, descansando muy poco tiempo, voy a hacer una serie de press militar. Luego sí, voy a descansar el tiempo que necesite y voy a seguir con la siguiente serie de dominadas y con la siguiente serie de press militar. De esta manera, estamos haciendo 2 ejercicios con un patrón de movimiento opuesto, pero igualmente efectivo. Por lo tanto, no estoy dedicando, por ejemplo, imaginémonos 5 minutos o 10 minutos a cada ejercicio, sino que lo estoy haciendo en la mitad de tiempo. Un entrenamiento de este tipo, pongamos que nos llevaría 1 hora, bueno, pues en este caso nos llevaría 30 minutos o quizás un poco más, pero no mucho. Así que en este caso es bastante eficiente hacerlo así y es algo que recomiendo bastante. Y luego, por otro lado, hay que pensar que tampoco hace falta hacer un montón de ejercicios y un montón de series para cada movimiento. Y esto es un error que suelen cometer muchas personas, el hecho de decir, bueno, pues mira, no hago con intensidad. Por ejemplo, pensamos que sí, que trabajamos con intensidad, pero no es la intensidad suficiente. Entonces, vamos a hacer, no sé, 2 ejercicios, 3 ejercicios o 4 con una intensidad que no llega al mínimo requerido para, por ejemplo, ir mejorando con el paso del tiempo.
y luego terminamos a los 30 minutos, 40 minutos y decimos, bueno, es que yo me da la sensación o pienso o creo que necesito un poco más, entonces voy a añadir otros 2 ejercicios. Un solo ejercicio realizado de forma intensa ya nos va a agotar bastante. 2, 3 o 4 ya ni lo digo, o sea, realmente van a ser ejercicios muy demandantes y que vamos a terminar muy fatigados. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el hacerlos a medio gas para, por ejemplo, terminar la rutina con ejercicios que no les tenemos pautados, pero los cuales pensamos que van a hacer que mejoremos más rápido. Si tenemos poco tiempo, lo dicho, para recopilar un poco, tenemos que elegir ciertos ejercicios que nos vienen bien, ejercicios básicos, ejercicios que involucren varios grupos musculares a la vez. Por ejemplo, en lugar de ir a un jalón unilateral en polea, bueno, pues voy a ir a unas dominadas, voy a ir a un remo con barra, voy a ir a un press de banca, voy a ir a, por ejemplo, una sentadilla. Todos estos ejercicios van a formar la base. A partir de ahí, puedo elegir un volumen mínimo efectivo, como por ejemplo más o menos alrededor de las 10 series para cada grupo muscular. Y una vez hecho todo esto, teniendo por ejemplo el esquema más o menos dibujado en nuestra mente, pues podemos utilizar ciertas técnicas de alta intensidad como las superseries, pero con un pequeño inciso. Vamos a hacer superseries de grupos musculares antagonistas. Entonces, en este caso vamos a mezclar, por ejemplo, tirones con empujes e incluso podemos hacer rutinas de cuerpo completo que no lleven más de alrededor de 30 minutos, 40 minutos. Quizás no es la manera más eficiente de ir progresando con el paso del tiempo. Seguramente hay otros enfoques que son mejores, pero en este caso, si por ejemplo tenéis poco tiempo, si estáis pasando por una etapa en la cual necesitáis hacer entrenamientos cortitos pero que sean efectivos, pues esta es la manera que más recomiendo de hacerlo. Por supuesto, hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero las iré comentando en siguientes episodios para no alargar este. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que lo podáis aplicar. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web, ivyamazares.com, también en la newsletter para recibir más contenido de este tipo, en lifters.es. Y lo dicho, espero que paséis un buen día y nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene. ¡Chao!